Buenos días, qué alegría poder compartir este espacio. Vamos a hablar sobre el Halloween. Ya se acerca el 31 de octubre y vamos a profundizar sobre su origen, historia. Vamos a mirar los elementos que hacen que el Halloween no sea cristiano y qué posibilidades se dan hoy en día para que los niños pues vivan esta celebración que ya pues está muy metida en el mundo y es parte de una tradición cultural. Miremos entonces de fondo pues toda esta gran celebración y cómo nos preparamos nosotros católicos creyentes para contrarrestar el poder del mal que ha ido penetrando y desde el principio ha ido pues entrando en un culto a la muerte, al terror, al oscuro, a lo misterioso. Vamos a hablar hoy entonces de esta temática. Los invito para que comencemos con un texto bíblico. El Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 37 al 38. Nos dice Lucas: y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He querido iniciar con este texto de la resurrección de los muertos, donde Jesús, ante una pregunta de estos personajes de saduceos que no creían en la resurrección, empiezan a hacerle unas preguntas un poco rebuscadas sobre la ley del levirato de una mujer que se le moría al esposo y entonces el hermano que seguía tenía que casarse con la viuda para darle descendencia según una ley antigua de la Torá. Y así 7 hermanos se fueron muriendo y entonces ¿de quién iba a ser esposa ella en el reino de los cielos? Y entonces Jesús, ante tal exageración, pues les tiene que aclarar que los muertos sí resucitan, pero que en el cielo no serán esposos, serán distintos, serán como ángeles, seres espirituales, pero empieza a hablar de Dios, que es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Las Sagradas Escrituras siempre nos han introducido en este culto al Dios que es el Dios de la vida. No es el Dios de los muertos ni de la invocación a los muertos. Inclusive aquí hay otro texto que para que comencemos, Deuteronomio 18:11 nos dice: ningún encantador ni quien consulte espectros o adivinos ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. La abominación de la hechicería, del ocultismo, la invocación de los muertos, también ya está descrita desde el principio de las Sagradas Escrituras. Entonces hoy, en esta hilo conductor que nos permite la palabra, mirar cómo Dios es el Dios de la vida. No es el Dios del terror, ni el Dios de la oscuridad, ni el Dios de mundos ocultos y de esoterismo. Miremos la realidad que se ha convertido Halloween y para eso vamos a iniciar también hablando algo de su historia. Para comprender todo este fenómeno que ha llegado a ser Halloween, tendremos que remontarnos 2500 años atrás, cuando los celtas, un grupo de seres humanos, un grupo humano que vivía en las Islas Británicas, hoy en día en Escandinavia y en el oeste de Europa, pues tenían unos cultos como paganos. Recordemos que no había llegado la revelación de Jesús, todavía no conocían a Jesús. Muchos de los pueblos antiguos, desde una dinámica interior, trataban de elevarse y de explicar los misterios de la vida desde distintas concepciones, de la vida, de la muerte, de los astros, de la naturaleza, y tenían concepciones. Los celtas, el 31 de octubre, celebraban la fiesta del dios Samain, y era la fiesta del dios de la muerte. Para ellos era un día donde este Dios permitía que los espíritus bajaran otra vez a vivir la realidad de sus familias, de sus hogares, y entonces a través también de unos sacerdotes llamados druidas, pues ellos como mediums podían ver toda esta realidad de esos espíritus que bajaban, y dentro de esos espíritus pues empezaron a tener como una realidad de una fiesta que mostraba que se acercaba el frío, lo oscuro. Recordemos que en el hemisferio norte, al final del año, pues empieza el invierno y de hecho pues viene un momento de frío, es un cambio de estaciones y desde la antigüedad entonces eran tiempos oportunos donde se pensaban que había una comunicación especial con los muertos en ese día. Ellos no conocían lo que nosotros conocemos hoy del Dios
que se nos ha revelado en Jesucristo, del Espíritu Santo. Ellos tenían unas concepciones del mundo, de un mundo de los muertos, y ese día, 31 de octubre por la noche, era una noche especial para comunicarse con ellos. Es más, algunos decían que se tenían que disfrazar, pues, los vivos, para, inclusive de formas un poco horrendas y a la manera de los muertos, para confundirse entre ellos. Y algunos también hablan que esta festividad, pues, trataban de hacer un trato o un trueque con ellos para que no les hicieran un mal o no les causaran alguna chanza o alguna situación así, pues ellos les tenían que ofrecer comida y otro tipo de situaciones. Dentro de la profundización aún más de esta fiesta, en algún momento se llegaron a hacer sacrificios de personas en hogueras, y en este contexto, pues, de toda una noche de encuentro con los espíritus del otro mundo. Cuando los romanos en el año 46 a.C. empezaron a llegar más al norte y empezó toda la conquista romana, todos estos pueblos celtas pues se fueron fundiendo con todo este concepto romano, y los romanos también tenían sus celebraciones paganas. Pero después del año 313, del edicto de Milán, que llega Constantino, emperador de Roma, que ya no persigue a los cristianos, y más adelante hasta el 380 y siglos que vienen, pues el cristianismo se volvió la religión del imperio, y el cristianismo se fue pues entrando y acabando ciertas tradiciones antiguas, aunque algunos pueblos guardaron todavía ciertas celebraciones. Los celtas, algunos, siguieron celebrando esta fiesta del Samaín y de los druidas, y llegan unos momentos puntuales en la historia, y entonces aparecen en el siglo IV, ya la iglesia de Siria celebraba una fiesta a los mártires. Aparece ya en el año 615 el Papa Bonifacio IV, ya muerto en el año 615, y empieza a transformar un templo romano que estaba dedicado a los dioses del panteón, todo ese concepto de dioses romanos, y lo vuelve y lo dedica a todos los santos. Después, en el año 741, ya el Papa Gregorio III cambió esta fiesta en honor de todos los santos, que estaba el 13 de mayo, y la puso el 1 de noviembre, porque era la fiesta también de una capilla dedicada en San Pedro a todos los santos. Después, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordena que la fiesta de todos los santos sea una celebración universal y sea de las celebraciones mayores en la iglesia. Y estas celebraciones se empiezan a celebrar desde el día anterior. Para que comprendamos algo, en la liturgia, en las fiestas que celebramos en la iglesia, pues hay unas categorías. Una es la feria, que es un día normal de tomar unas lecturas, de celebrar la Eucaristía. La feria, hay otras que se llaman memorias libres, que es mirar la vida de ciertos santos. No es obligatorio tomarlos, pero si uno quiere mirar la vida de ese santo, pues se lleva y se realiza. Hay otras que son más grandes, que se llaman fiestas, que son en honor a la transfiguración y otro tipo de fiestas que vamos presentando a los apóstoles, y vidas muy importantes que tienen una categoría muy importante de celebración. Pero las más grandes se llaman solemnidades, y normalmente las solemnidades se empiezan a celebrar desde las primeras vísperas, desde el día anterior. Así como los judíos celebraban el sábado, y antes del sábado tenían el viernes por la tarde la Parasceve, como una vigilia especial que empezaba ya la preparación para la forma de vivir, de honrar a Dios en este día tan especial. Las solemnidades dentro de nuestro entorno católico pues se celebran desde el día anterior, entonces llamamos las primeras vísperas. Desde este momento, en este año 840, entonces aparece pues la importancia de que esta fiesta, ya en el 1 de noviembre, fiesta, más que fiesta, solemnidad de todos los santos, se empieza a celebrar desde la noche anterior. Se prepara desde la noche anterior. Es una festividad muy grande, muy grande. Y lo vamos a tener ahorita, este domingo, mirando cómo es un llamado a la santidad del que Dios nos hace. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. En el Levítico ya se nos invitaba, en el Levítico 20, 26, 27, podemos ver la invitación a la santidad. Y Jesús nos la recordó, ser santos como Dios es santo, y no santos solo separados como los fariseos de la época de Jesús, sino santos porque vivimos en la plena voluntad de Dios, en la luz de Dios, no en la oscuridad de lo que nos muestra el pecado y la muerte, en la luz de Dios. Invitación a la santidad. Por eso el 1 de noviembre es un día de luz. Dios es luz, y Dios es alegría, es bondad, es justicia, es bien, y eso se celebra el 1 de noviembre desde el año 840 con toda la fuerza. Hemos mirado que desde atrás ya se venía haciendo la dedicación a todos los santos,
Y aparece también en el año 998 San Odilon, un abad del monasterio de Cluny en Francia, que invita a la celebración en el 2 de noviembre de los fieles difuntos. Entonces van quedando en la historia dos grandes celebraciones cristianas: la solemnidad de Todos los Santos 1 de noviembre y la fiesta de los fieles difuntos el 2 de noviembre. Por eso inclusive en nuestras comunidades el mes de noviembre siempre ha estado vinculado a los difuntos de una manera especial, y cómo los honramos y los recordamos. No los invocamos, los recordamos y le pedimos a Dios que puedan estar disfrutando de la presencia y del gozo de Dios. De hecho, el 2 de noviembre es más vinculado al purgatorio, aquellos que están en un estado del alma, preparándose para entrar a la presencia de Dios, para tener el vestido y para tener la santidad necesaria para estar delante del que es 3 veces e infinitamente santo, Dios. Entonces, es importante esta historia para ver cómo se fue mezclando todo este imperio romano que llegó a estos grupos celtas, cómo vino la historia de la iglesia a fijar unas fechas especiales, y cómo el 1 de noviembre, con la solemnidad de todos los santos, viene a celebrarse desde la noche anterior con el 31 de octubre. Cuando esto se dio, esta invitación en los pueblos del norte, los pueblos anglosajones, empezaron a llamar esta víspera de Todos los Santos con una palabra en inglés que se dice All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve. Y entonces, para llegar a esta expresión, pues se pasaron por distintas expresiones para que esta expresión se contrajera y terminara significando Halloween. Eso es lo que significa Halloween, víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve. Y entonces tendríamos que mirar cómo este Hallow es como un sentido de separado, de consagrado a Dios. Es un día muy especial, es una noche previa de consagración y de preparación a la gran fiesta de la santidad, que es la invitación de la iglesia. Y la palabra en sí eso significa. O sea, como tal el origen, con la palabra, como la manejaron los pueblos ingleses ya metidos dentro de la evangelización cristiana, la llamaron Halloween. Como estaba mezclada con estos ritos también celtas, y por otras situaciones se fueron mezclando con situaciones que fueron pasando. Otro de las situaciones culturales que pasaron en la historia fue que después de la peste negra, aquella gran epidemia que hubo desde de ratones a una bacteria que pasó a las pulgas y las pulgas a los hombres, pues hubo una muerte de muchas personas en Europa. Fue un momento muy duro, fue un momento donde se pedían muchas eucaristías para los difuntos, y los franceses, en una forma un poco burlesca después, fueron tratando de disfrazarse y mostrando esas realidades de la muerte, también ante una situación que invadió Europa en el siglo XIII y XIV, sobre todo XIV y después XV, y cómo entre los años 1348, 1353, 52, pues viene esta gran epidemia, y después en la cultura francesa vienen a disfrazarse las personas haciendo las representaciones de la muerte, y en un montón de vocaciones de eso, de tomar unos disfraces, de hacer unas pinturas en los cementerios. Ahí viene un poquito también una invitación al disfraz en un momento histórico. Después también, cuando vienen todas las divisiones de la iglesia, y con la iglesia anglicana, pues hay un proceso muy difícil entre protestantes y católicos en Irlanda y en las Islas Británicas. Hay persecución para los católicos. En un momento los católicos quieren reaccionar y levantarse contra un emperador, un rey que hay protestante. Tratan de quitarlo de en medio, pero no se puede dar esta situación, y como venganza los protestantes empiezan a celebrar ese día que no se pudo destituir al emperador de la época, y empiezan a presentarse delante de los católicos antes de los 1 de noviembre, a exigirles que les tenían que dar cerveza y bebidas, y si no, ellos pues también les harían daño a ellos. Son cuestiones históricas pues que vamos nombrando, que ustedes pueden profundizar más a fondo. Aquí lo importante es ver cómo a través de la historia un culto celta, después la fusión del Imperio Romano, después la cristianización de Europa, fue dando origen a una fiesta cristiana que tenía este reducto de la celebración celta de los druidas, y que fue pasando en el tiempo de la historia, y cómo la gran solemnidad de Todos los Santos, muy importante para los creyentes, pues tenía una preparación desde la noche del 31 de octubre, y esta noche
que en el principio estuvo vinculada a los pueblos paganos, pues vino a tener una invitación a prepararse para la santidad. Pero resulta que también, históricamente, siguiendo ahí más adelante en el tiempo, pues muchos pueblos irlandeses y de las islas británicas empiezan a llegar a partir del 1800, 1840 a Estados Unidos, trayendo también todas sus concepciones, toda su cultura y fiestas antiguas, y empiezan a celebrar esto del trueque y el trato, y empiezan a vivir también su antiguo mundo de los celtas, pero después con más fuerza, después de 1960 y con toda la fuerza de Hollywood, empiezan a rescatar ciertas tradiciones de estas paganas y empiezan a meter un mundo que tiene que ver con muchas cosas. Hollywood ha hecho que Halloween pues tenga un impacto ya mundial, y un impacto con tomar ciertas de estas cuestiones del mundo, de la noche de los muertos, de la noche del terror, de la noche del oscuro, de la noche de lo misterioso, y han ido quitándole lo que significa víspera de todos los santos y lo han introducido para una expresión que significa terror, ocultismo, hechicería, esoterismo, muerte, invocaciones, etcétera, 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 espiritismo profundo y satanismo. Porque si a eso vamos, tendríamos que escuchar a los satánicos, a un Anton LaVey, que era el autor de la Biblia satánica, un hombre que llega a decir que el 31 de octubre es una fiesta para los satánicos, es la fiesta más importante, es el comienzo del año satánico y es una noche para la brujería, y se llegan a decir ellos que es la noche donde los hechizos, donde todos estos poderes tienen más fuerza, es como la noche especial. Y si a eso vamos, tiene razón en el sentido de que la lucha, nosotros conocemos que este tiempo es una lucha con el espíritu del mal. Dice San Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cuánto no más le ha interesado al enemigo obstaculizar la santidad. Si es digamos que el golpe más grande que él puede darle a un seguidor de Dios es que no llegue a ser santo, es decir, que no ame la voluntad perfecta de Dios en su vida, que no se acople al amor misericordioso de Dios y viva según los preceptos de Dios, porque es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Él no quiere eso. Por eso viene este golpe tan fuerte a la gran solemnidad de la fiesta de los santos, que todos los santos que hemos perdido nosotros ese conocimiento, porque esta fiesta, con un nombre que era católico y que se ha ido tergiversando, perdió la preparación para la gran festividad de la santidad y para la fiesta de los fieles difuntos, que nos indica a nosotros que somos pasajeros en esta vida, que vamos hacia Dios, que no para morirnos eternamente, lo llamamos muerte porque es el cese de las funciones vitales de este cuerpo, pero existen, y los espíritus existen, pero no para invocarlos, no para hacer tratos, no para hacer comunicaciones. Los espíritus existen en un proceso, unos de preparación al encuentro con Dios, otros ya en la presencia de Dios, y otros hasta en un no rotundo que se le haya podido decir a Dios. Pero aquí lo importante es no dejar eclipsar, no dejar contaminar la gran fiesta de todos los santos, y lo estamos viendo con todos los testimonios de brujos, de satánicos. Es más, una bruja antigua europea decía que el 31 de octubre era el día para hacer otro. Entonces por eso lo de los disfraces, y ponían una hoguera en la mitad y bailaban alrededor y hacían invocaciones, y las invocaciones es para abrir el mundo espiritual y abrir las puertas del submundo y abrir puertas. Y eso es lo que quiere Satanás, abrir puertas, que él pueda llegar y entrar, como Pedro por su casa, perdón la expresión, a través de una ignorancia que ha venido al mundo. Por eso es tan bueno que muchos católicos y muchos que están haciendo videos en este tiempo y en tiempo que ya lleva la iglesia advirtiendo sobre cuáles son los peligros del Halloween, pues miremos cómo se quiere eclipsar la gran invitación a la santidad. Cómo se quiere eclipsar el conocimiento de Dios, que es el Dios de vivos, no de muertos, que es un Dios de luz, no de oscuridad, que es un Dios de santidad, no de maldad. Halloween ha venido a ser una noche de maldad. De hecho, pues ahí propuesto como una forma muy bobita, perdón la expresión, como que si no me das un dulce, entonces te hago este daño. Tricky Halloween, quiero un dulce para mí. Si no me das un dulce, si no hay dulces para mí, quiebro un vidrio y salgo a 1000 y no sé qué daños. Y según las concepciones de los países, hemos crecido con eso, como es una noche para ser malo,
en una noche se puede cambiar y ser malo o hacer daños si no me dan algo a cambio. Es como la invitación que se le está enseñando a los niños también. Pero por encima ya de la realidad de los niños hay una realidad de un mundo de satanismo, de oscuridad, de ocultismo, que se mueve muy profundamente. De hecho, si vamos a mirar estadísticas de los departamentos de policía y de los estados, en esta noche tienen que estar muy pendientes, porque estadísticamente es una noche de misas negras, es una noche de ofrecimientos, es una noche que se prepara inclusive desde días anteriores matando animales para tenerlos preparados, para en ese día hacer ofrecimientos, para ofrecer personas, hacerle incisiones en la piel, en las manos y en los pies, para tomarse la sangre, para hacer cultos iniciáticos también, para hacer orgías y para hacer un montón de situaciones que son consagraciones al enemigo, consagraciones al demonio. Y son palpables, no son invento de la iglesia, es la estadística que tienen la policía de los distintos países. Por eso ha sido una noche de mucho cuidado. Entonces aquí surgen grandes preguntas y es, cuando ya conocemos el trasfondo que hay, era una celebración con un nombre católico, víspera de Todos los Santos, lo que ha llegado a ser, lo que se ha desdibujado, lo que Hollywood en algún sentido ha metido como un culto a la muerte porque produce mucho dinero. Si hay algo que mueve dinero es esta fecha, en disfraces, en situaciones de películas, invitaciones a muertes violentas, al terror, a Halloween, no sé qué, al exorcista, y entonces empieza un montón de videos y de culto a lo misterioso y a la muerte. Y a Dios no actúa así. Dios no quiere que sus hijos vivan con el terror, que vivan del pánico y del miedo. Si Dios nos ha liberado y nos ha dado vida nueva para ser felices en Él. Y los disfraces, sí, ser otro durante una noche o poder hacer de pronto pilatunas o hacer un daño y todo lo que ha venido tomó ese mundo que no solo ya para los niños, para los adolescentes y los grandes son los que también más se disfrazan en estas épocas, pero también es un poco de diversión, pero tendríamos que saber qué es lo que hay debajo. Y estamos hablando de lo que hay una realidad que ha venido a ser ya descubierta y es intereses económicos, intereses oscuros y también sacrificios, muerte, ofrecimientos y culto a Satanás. Así de sencillo. Y entonces por eso tenemos que pedirle a Dios hoy la gracia de cómo hacer que nuestros niños no pierdan el conocimiento de la gran fiesta de todos los santos, no pierdan el conocimiento de que Dios es el Dios de la vida, que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos, que Dios quiere la alegría, la paz, la tranquilidad, no la muerte, no el terror, no la incertidumbre. Ese no es el Dios en el que ustedes y yo creemos. De hecho, pues qué bueno hoy poder decir que la iglesia ha respondido con algunas propuestas. Y si uno mira de la diócesis de París, la arquidiócesis de París en el año 2002, hay un movimiento que se llama Holy Wins. La santidad gana, la santidad vence, el santo gana. Para que con una palabra que suena muy parecido a Halloween, Holy Wins, pues no perdamos el conocimiento verdadero de lo que ha sido esta fiesta anteriormente. Es la preparación, es la víspera para todos los santos. Es conocer el gran llamado que todos tenemos. Entonces a los niños desde París, después desde la diócesis de Alcalá de Henares en España, un movimiento en Chile también lo ha hecho, diócesis de Centroamérica y Suramérica han venido trabajando en catequesis de cómo se prepara a los niños para que ellos se puedan vestir más como santos o como ángeles o como funciones de seres que sean de luz, de Dios, situaciones no de muerte, ni de oscurantismo, ni de diablos, ni de vampiros, ni de demonios, ni de esqueletos, ni de todo lo oculto, sino vestidos de santidad, que conozcan la vida de personas ejemplares, que si quieren imitar la vida de alguien, imiten la vida de alguien ejemplar, y que conozcan la santidad como un proyecto de vida. No el hacer un daño una noche si no me das un dulce, no el sacar a los niños a un riesgo por situaciones de muchos, de aglomeración de personas, de pérdidas de niños en una noche, de dulces con químicos y con sustancias que no sabemos que tienen, con muchos peligros que tiene esta noche. Este año va a ser muy distinto porque con toda esta situación de la pandemia sabemos que ya por lo menos en Colombia hay muchas alcaldías que están sacando decretos de toques de queda porque no pueden permitir aglomeración de personas porque la pandemia tiene, por lo menos en Colombia está en un momento difícil y en otros y en Europa están en un segundo momento
Entonces este año va a tener esa connotación. Seguramente lo celebrarán de otra forma. Pero aquí la invitación hoy es a conocer qué hay debajo y cómo celebrarlo. Entonces alguien dirá, entonces sí se puede celebrar o no. Pero aquí la pregunta es cómo no, si un niño ve a los otros niños disfrazándose, ¿cómo hacemos? Entonces por eso la propuesta del Halloween, disfrazarse de un santo o de una realidad que dé luz, paz, no de muerte, no de oscuridad, no de maldad, sino de una realidad que invite a la santidad, porque el gran trasfondo y a lo que llevamos esta gran fiesta, esta preparación, la vigilia, el día, la noche anterior, es prepararnos a la santidad, que es el camino de encuentro con Dios, porque Jesús ha dado todo por nosotros y ha permitido que ustedes y yo busquemos la santidad como un modo propicio de seguimiento de Él y como ubicarnos dentro de la voluntad perfecta de Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo. Que hoy entonces podamos mirar esta gran invitación para que podamos tener en cuenta pues la invitación a vivir en la luz, no en la muerte, a vivir en la santidad. Ese es el trasfondo, la santidad de la vida, el encuentro con Dios, no lo terrible, no lo oculto, y mucho menos el satanismo y el ocultismo. Hemos leído Deuteronomio como es una abominación todo lo que invite al oculto, al esoterismo, a la invocación de muertos. Y es una noche que se ha dado para ello. Es una práctica que se da en los distintos momentos del año, pero este año tiene una fuerza. Satanás anda como león rugiente porque es la víspera de la gran celebración, de la gran invitación para los hijos de Dios, la santidad de la vida. De eso se trata. Y el 2 de noviembre, para mirar que somos pasajeros en esta vida, que vamos a llegar a esta realidad que se llama muerte, pero que no es el fin de la existencia, sino que es un proceso de encuentro natural de esta vida, que es un aprendizaje para que lleguemos al Dios, pero al Dios de la luz, no a la oscuridad, al Dios de la vida, no al Dios de la muerte. Y entonces podamos todos hoy vivir en la presencia de Dios. Miremos alternativas para los niños. Yo sé que en sus parroquias seguramente muchos párrocos han venido haciendo catequesis para los niños y preparaciones para los niños para que se comprenda desde una manera cristiana esta fiesta que es víspera de todos los santos. All Hallows Eve, eso significa víspera de todos los santos. Metámonos en este significado que se lo ha quitado el mundo, que se lo ha quitado el cine, que se lo han quitado tradiciones paganas, para meternos en algo que ya se superó. ¿Y por qué se superó? Porque es que Jesús vino a sacar al ser humano de un desconocimiento que tenía. Ya se reveló, mostró, nos dijo, soy el Hijo de Dios, el único que conoce a Dios puede hablar de Dios, y es Jesucristo, y nos ha hablado del Padre, y en ningún momento nos habló de oscuridad y de culto al demonio, ni culto al mal, ni de permitir el mal así sea un día por la noche, ni de buscar ser otros, porque otro de los puntos que podríamos profundizar es, para Dios somos uno, con proyecto de vida cada uno, una historia personal de vida. Uno a veces quiere imitar a ciertas personas, y esto de los disfraces ya miramos el contexto europeo, de esta peste negra que hubo en Europa, y otros contextos del cine que nos han invitado a esto de las fiestas de disfraces, pero qué bueno ser cada uno delante de Dios, sin máscaras, cada uno, con nombre propio, con historia personal de vida, con santidad diaria, con búsqueda de santidad diaria, porque ese es el tesoro. En la santidad está Dios. El templo de nosotros, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínense ustedes esta realidad, templo del Espíritu Santo. Cuando nos disfrazamos de todo aquello que representa el mal, pues ¿qué estamos haciendo? Una contradicción. Si somos templos del Espíritu Santo, ¿cómo voy y me bautizo y me confirmo y quiero que Dios more en mí, habite en mí, tenga una habitación trinitaria, y después estoy disfrazándome o enseñándole a mis hijos a que se disfracen de vampiros, de muerte, de maldad, de todo lo que invita al mundo de hoy, de soberbia, de prepotencia, de situaciones de héroes muy humanos? Pero es que hay uno que es el héroe para nosotros, y es Dios, y Él nos ha dado una vida, un yo y una plenitud para que vivamos en santidad, en gracia, y lo sigamos totalmente a Él. Hay muchos elementos que podríamos profundizar, y cada uno ya dentro de la cultura norteamericana, con las calabazas y con lo que significaba pues todo esto también para los antiguos irlandeses, con lo del trueque de trato, y si no me das pues pasa esto, que es un poco de chantaje también ahí,
con todo lo de salir a una noche de diversión, en algunos momentos invitación a que no haya límites en nada, y entonces que sea una noche como muy loca, y entonces ¿dónde está el dominio propio y dónde está la búsqueda de la santidad? Y todo esto invita a todo este tejido histórico que ha llegado a que el enemigo quiera proponer algo muy diverso a lo que verdaderamente tiene el contexto y la razón de ser, y es santidad de vida, fiesta, solemnidad de todos los santos, invitación a estar preparados y vigilantes siempre en Dios, porque somos hijos de Él, somos hijos de la luz, no de la noche ni de la oscuridad. En estas imágenes que son muy también del Evangelio de Juan, Jesús se presenta como la luz del mundo, y lo seguimos a Él para no caminar en tinieblas, para vivir en la santidad, en la alegría, no en el terror, en el pánico, en la incertidumbre, no, en la santidad y en la alegría, y aún en la dificultad, en las dificultades, y en las dificultades, en la esperanza y en el amor, en las virtudes teologales. No tengamos miedo, hagamos de esta celebración una preparación a la gran solemnidad de la víspera de todos los santos. Podríamos mirar muchos más elementos, ustedes pueden profundizar, pero desde este canal que hemos hecho este trabajo este año para que conozcamos a Dios con fuerza en esta adversidad que estamos viviendo de la pandemia, sepamos verdaderamente encontrar en Dios pues nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra fuerza, que nuestros hijos, que los niños celebren sanamente como hijos de creyentes que les pueden mostrar una realidad de la luz, una realidad de la santidad y una realidad que es muy distinta a la del mundo. ¿Cómo los vamos a pedirles que ellos vivan en el bien si a veces permitimos que se distorsionen la realidad? Ahora bien, lo último, y es, el enemigo quiere hacerle creer a la gente que no existe. Y entonces todo esto se toma como si esto es un momento, una noche como de dispersión, y pues eso que va a ser verdad, pero nosotros nos disfrazamos y gozamos y es solo pilatunas y una noche especial, y resulta que son realidades muy, muy fuertes, y más hoy en este día y en este año, en esta generación donde hay una lucha que nos narra el capítulo 12 de Satanás y sus ángeles contra Miguel. Y créanme, para algunos esto puede ser una bobada, pues porque no se creen, y las Sagradas Escrituras para algunos no significan nada, pero que hay un influjo del mal, lo hay, y ha llegado a permear muchas realidades, la familia, la iglesia, todos nuestros contextos, y sigue acechando. Hay un combate, pero es que seguimos al vencedor, a Jesús. En este tiempo hay que estar firmes. ¿Qué hay que hacer esa noche? Orar. ¿Qué hay que hacer esa noche? Celebrar con los niños y prepararlos inclusive en casa o desde la catequesis de las parroquias, mostrándole cuál es el verdadero sentido de esta noche, que es preparación a la fiesta de todos los santos, cómo podemos imitar más bien la vida de los que han agradado a Dios, han sido felices por agradar a Dios, y esta noche es una noche de rosario, de invocación de Nuestra Señora. Recordemos que donde está Nuestra Señora el enemigo tiene que huir, porque no resiste la presencia de aquella que le pisa la cabeza, de aquella que siendo criatura ha llegado a ser más que él, que era el ángel, luz bella, y que quiso decir un no rotundo a Dios, y que a través de ese no rotundo a Dios en todas las generaciones se está buscando cómo implantar el rechazo de Dios a través de cosas que parecen muy sencillitas y muy de la cultura y muy del mundo. Ha ido permeando muchas realidades, desde el cine y desde las invitaciones en la cultura, al pensamiento, a demostrar que Él no existe, pero que hay que vivir sin límites. Y por eso dentro de los grupos satánicos, que hay varias divisiones, unos quieren es ir contra todo límite y proponer la figura de todo vale. Y entonces hay que tener cuidado, porque este es un día de comienzo de año para ellos, día de brujería, día de hechicería y día de esoterismo también, con ocultamiento y con un montón de invocaciones muy peligrosas. ¿Cómo se le va a decir a un hijo después que va a visitar las cartas, la tabla Ouija, empieza a hacer hechicería, si desde niño no se le invita a conocer cuál es el verdadero llamado de Dios? ¿Cómo hay que huirle a Satanás y huirle a todo lo que sea oscuridad y maldad en la vida? Hoy es el día de la santidad, hoy es la preparación, 31 de octubre por la noche, es la gran preparación para la santidad que se propone para todos. Y el 1 de noviembre es el día tenemos muchos santos muy famosos, ese día es el día de muchos que no han estado en la historia, nadie conoce, pero Dios conoce, que en el día a día han buscado la bondad,
la luz ante las adversidades de la vida, las dificultades que cada uno lleva a su cruz, han optado radicalmente por Dios. Y eso es lo que hay que enseñarle a los niños. Es difícil sacarlos del mundo, entonces que vivan esta fiesta dentro de una opción cristiana. Halloween, pueden profundizar, es una buena opción donde la santidad vence. Esa es la invitación también. Pídamelo hoy a Nuestra Señora, que sean protegidos todos los niños del mundo en esa noche, que esa noche que hay un combate fuerte, pues Miguel también lo invocamos para que él venga a pisar la cabeza de Satanás y saque toda la oscuridad y el mal de nuestras vidas. Hagamos oración. Te invitamos, Santísima Virgen María, para que en nuestras familias conozcamos la santidad de vida. Tú eres el modelo de la santidad perfecta, querida por Dios. Enséñanos a prepararnos para esta fiesta de todos los santos, que todos los niños del mundo se preparen para imitar las virtudes de muchos que ya están en el cielo, de muchos que llegaron a ser alegres aún en la diversidad, en las adversidades, en las dificultades, han llegado a seguir a Dios y han sido felices plenamente. Que ellos conozcan y amen a Dios. Te pedimos, Santísima Virgen María, que bajo tu amparo arropes los niños que están perseguidos en esta noche, que son invitados también a situaciones difíciles, para que los padres tengan cuidado de sus hijos, para que esta sea una noche de oración. Te pedimos también a ti, Miguel Arcángel, San Miguel, que vengas y precipites al infierno a Satanás. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de nuestras almas andan por el mundo. Amén. El Señor los acompañe, el Señor los bendiga. Seguimos unidos en el canal, seguimos profundizando en las realidades, pero lo más importante, todos somos llamados a la santidad. La santidad no es de la Edad Media, la santidad es para hoy, para todas nuestras familias, para nuestros hijos, para nosotros, para que nos acerquemos a la voluntad perfecta de Dios. Que tengan un feliz día, Dios los acompañe y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.